Hola, mi nombre es José Antonio Cajigal Espinosa y quiero primeramente saludarlos como lo hacemos en la iglesia a la cual yo asisto cuando decimos la paz de Dios. Enseguida quiero comentarles que estaremos compartiendo una enseñanza o reflexión cada semana, esperando con ello que podamos todos aprender y crecer en nuestra forma de amar a Dios. El compartir alguna enseñanza o reflexión relacionada con la palabra de Dios nos llevará a entender el verdadero significado del amor de Dios hacia el ser humano. Un amor incomparable que podemos resumir en un solo texto de la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, y que podemos encontrarlo en Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La reflexión de que este día tocaremos y que va relacionado con la palabra de Dios la hemos titulado como la verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, dentro de esta palabra de Dios podemos encontrar multitud de promesas que Dios nos da para que podamos clamarle y suplicarle en los momentos tal vez de nuestras necesidades, de nuestras ansiedades, tal vez en el momento de nuestras preocupaciones. Ahí encontramos la palabra adecuada, que también podemos leer la palabra de Dios para en un momento dado adorarle a Dios, a reconocer que Él es nuestro Dios y que de Él dependemos y que de Él debemos confiar en todo. Claramente Dios nos habla y nos ordena en Josué 1:8, en una parte de la palabra que nos dice en cierta forma una promesa con condicionante, cuando nos dice que nunca se apartará de tu boca, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo nos enseña a que debemos de confiar en Dios, primeramente leyendo su palabra, escudriñándola, meditándola, para que en un momento podamos comprender esas promesas que Dios nos da. Promesas que podemos decir que son 3.500 promesas aproximadamente en la palabra de Dios. Promesas tan hermosas como cuando decimos, clama a mí, yo te responderé, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, y que todo lo que pedimos al Padre creyendo en Jesucristo lo hemos de recibir, y infinidad de promesas que Dios nos da. Pero también podemos decir que qué bendición tenemos de que podemos leer la palabra de Dios, ya sea en un transporte, ya sea en el camino al trabajo o a la escuela, en nuestras propias casas, dentro de nuestros templos, etc. Es importante que sepamos o saber que la palabra de Dios se ha escrito en más de 2.000 lenguas o idiomas en todo el mundo, y nos enseña que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. También la palabra de Dios nos enseña lo que es el pecado, cómo se origina el pecado desde el primer hombre, que fue Adán, cuando éste desobedeció las indicaciones o aquellos consejos que le había dicho Dios que no fuera a tomar del fruto prohibido. Dios le dio en el jardín del Edén, y como consecuencia de ello, también esta palabra nos indica que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, esto es el regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la actualidad podemos decir también que el pensamiento del hombre se pierde en algunos casos cuando señalan que Dios no existe. Gente atea que dice que Dios no existe. O gente que dice que este libro, leer la palabra de Dios, es para gente ignorante, que no tiene principios, que no tiene valores, y que es para gente, perdón por la expresión, para gente analfabeta. Pero puedo decirte en este momento que hay grandes hombres de la ciencia, o que existieron hombres de grande ciencia y de la historia, que reconocieron y que actualmente muchos reconocen que la palabra de Dios es la Biblia, y que es el mejor libro donde pueden encontrar toda sabiduría y consejo para vivir de una manera íntegra y honesta. Puedo enumerarte algunos grandes personajes de la ciencia y de la historia que han reconocido a la Biblia como su manual de vida.
Un ejemplo, digamos, aquellas gentes científicas como un Copérnico, un Galileo Galilei, Luis Pasteur, un Albert Einstein, María Curiel, un Isaac Newton, entre muchos otros más científicos. Algunos personajes de la historia que se han apegado o han apegado su vida conforme a la palabra de Dios han sido entre otros muchos, y como sabemos a través de esa reforma protestante que se dio con Martín Lutero, Juan Calvino, un Napoleón Bonaparte, un Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, y un George Washington, Abraham Lincoln, que fueron presidentes de Estados Unidos, un Martin Luther King, un personaje en la historia también llamado Víctor Hugo. Y puedo expresarte que dentro de esas anécdotas, de esas historias que se cuentan entre estos grandes hombres que he enumerado, hay uno que te vas a dar cuenta al final de lo que me voy a referir y que voy a dar lectura a esta historia. Dice esta historia que un señor de 70 años de edad viajaba en el tren y teniendo a su lado como compañero de vagón a un joven universitario que leía su libro de ciencias. Pero el caballero a su vez leía un libro con la portada de color negro. El joven se percató de que aquel libro de pastas oscuras era la Biblia. Y sin mucha ceremonia el muchacho interrumpió la lectura del anciano y le preguntó: Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos? A lo que respondió su interlocutor: Sí, pero no es un libro de cuentos. A lo que respondió su interlocutor: es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? Con aire de condescendencia, el universitario le espetó o le respondió: Pues claro que lo está. Creo que usted debería de estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin culturas creen aún en que Dios hizo el mundo en 7 días o cosas así. Usted debería conocer un poco más acerca de los descubrimientos obtenidos por nuestros científicos y lo que se dice de todo eso. El anciano, con gesto de sorpresa, preguntó: ¿Y es lo mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? ¿Que este libro es un cuento? El joven, con una sonrisa irónica en su rostro, le dijo: Bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia. El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo de su bolso derecho y le dio una tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que decía allí, salió cabizbajo, sintiéndose más simple que un insecto. En la tarjeta decía: Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Dice que constante, ¿verdad? Aquel joven pensaba que este anciano pues era una persona simple, sencilla, sin darse cuenta de que aquel hombre que leía esa palabra de Dios estaba leyendo lo que es la Biblia y que defendió a aquel hombre, Luis Pasteur, su creencia, su fe y sobre todo su modo de creer en la palabra de nuestro Dios. También, por otro lado, han existido grandes hombres dentro de la literatura universal que han quedado como un recuerdo. Voy a mencionar algunos libros como por ejemplo aquel libro de Miguel Cervantes de Saavedra, En el Quijote de la Mancha, o El Cid Campeador de Rodrigo Díaz de Vivar. Hablamos también, por ejemplo, de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Los de Abajo de Mariano Zuela, o El Llano en Llamas de Juan Rulfo. Todos estos hombres fueron grandes escritores y que si dejaron obras como una herencia para dentro de la literatura, también es cierto que ellos ya fallecieron. Mas sin en cambio puedo decirles que aquí en la palabra de Dios dice que es el único libro cuyo autor está siempre presente cuando se lee. Esto es el Espíritu de Dios. Es que hermosa bendición tenemos que cuando estamos leyendo esta palabra de Dios
Entonces nos lleva a pensar que ahí en ese momento está Dios con nosotros. Qué hermosa bendición. Por último, te invito a que si tienes una Biblia en casa, la leas, la escudriñes y la pongas en práctica en tu vida. Verás que no te vas a arrepentir, porque en ella encontramos lo que Dios quiere que hagamos en su voluntad y lo que Él quiere darnos va a ser siempre lo mejor. Aprovecha estos días en que estamos encerrados por este virus que está generando tantas muertes, tantas crisis, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, y que estamos pasando de alguna manera obligadamente a protegernos. Entonces, en el momento de encerrarnos en nuestra casa, pues también tenemos la oportunidad de aprovechar el tiempo y de llevarnos a la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias si leemos esta palabra de Dios y la compartimos y la manifestamos con nuestra familia. Por último, también puedo decirte que en la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, dice en su capítulo 3 y en sus versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese hombre puede ser tú cuando lees la palabra de Dios. Puedes llegar a una perfectura, buscando la perfectura del hombre, del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Yo deseo que esta enseñanza o esta reflexión que hemos tenido el día de hoy haya sido una bendición en ti, en tu persona y de quien aquellos que de alguna manera han leído o han visto este video. Me despido deseando que Dios te bendiga en todo, que nos vemos para la próxima semana para seguir con más enseñanzas y más reflexiones. Y como te saludé en un principio, así me despido contigo hoy nuevamente. La paz de Dios.